siguiente programa es para todos. Considero que soy muy autodidacta, siempre me gusta estar en constante aprendizaje, ya que el mundo está en constante movimiento y uno no se puede quedar quieto. Me gusta siempre aprender cosas nuevas, sin embargo, pues siempre he estado en el tema de la tecnología. Me considero serio y creo que termino siempre las cosas que comienzo a hacer. Hoy en Nuestra Gente estaremos compartiendo con ustedes un poco de la vida de un joven que se caracteriza por su inteligencia, Licos López Rivera, creador de videojuegos, maestro y un apasionado por la robótica, la programación y la tecnología. Pues cuando yo era muy pequeño, pues siempre me había gustado mucho la tecnología. Mis padres se habían mostrado mis consolas de videojuegos, etcétera. Y entonces siempre había estado pues en contacto con estas. Sin embargo, fue aproximadamente a mis 8 años, 9 años, cuando me pregunté, ¿será que una persona puede crear algo, un videojuego, puede crear un robot? ¿Eso lo puede hacer una sola persona o requiere de miles de expertos con años de estudio? Y ahí fue cuando empecé a investigar mucho, pasé por muchas etapas de diferentes motores, muchas cosas que quise aprender y pues ahí estamos avanzando continuamente. La investigación, su propia investigación por aquello sobre lo que ha tenido curiosidad, le ha permitido a Licos adquirir conocimientos más profundos para luego llevarlos a la práctica. Así fue como por diversión, aprendizaje y curiosidad creó su primer juego. Cuando empecé, pues evidentemente no tenía muchos conocimientos de qué debía de hacer, por dónde debía de empezar. Así que pues conocí una palabra llamada motor gráfico. Esto de aquí es una aplicación que permite desarrollar videojuegos o aplicaciones. Entonces pues yo empecé con motores gráficos muy superficiales, motores gráficos como RPG Maker, Game Maker, juegos que permiten hacer juegos muy simples. Sin embargo, entonces fue cuando llegué a Unity, el motor gráfico que ahora manejo y que ahora yo enseño, que empecé con esto de querer hacer juegos ya más profesionales, entre comillas. Pues en un principio pues pienso que como todo niño uno quiere hacer juegos muy grandes y complejos como los que uno juega, ¿cierto? Ya pues cuando uno va aprendiendo más uno se da cuenta de que uno hace juegos más simples pero que atraigan más la atención. El primer juego que hice se llama Hexagon, un juego que realmente fue como por aprendizaje y este juego pues era como meramente lúdico, no dejaba ninguna enseñanza, nada en absoluto. Ahora que he avanzado, los juegos que hago son siempre con un objetivo más determinado. El último que hice, por ejemplo, fue para concientizar a las personas del coronavirus. También he hecho juegos para enseñar. Por ejemplo, últimamente estoy con un proyecto con la institución educativa San Juan de los Andes y estoy plasmando alfabetizando, plasmando las reglas de la alternancia dentro de un videojuego. Entonces pues ahora siempre intento como enseñar a través de los videojuegos. Evidentemente no se me han quitado las ganas de hacer un juego lúdico, pero he preferido por ahora estar en la enseñanza. A Licos siempre le ha gustado dejar un valor agregado en cada uno de los proyectos en los que participa o realiza por su propia motivación. Es por eso que en sus juegos deja diversión y enseñanza. Además de eso, también enseña de manera presencial a diferentes grupos, proceso con el cual inició aproximadamente desde sus 9 años. Cuando yo empecé a los 9, yo diría que empecé como a los 9 años y medio con Unity, empecé a subir videos a YouTube. Evidentemente, no los he borrado. ¿Por qué? Porque para mí es un recuerdo bastante nostálgico el verme a mí de tan pequeño enseñando videos de YouTube y pues ahí empecé como a plasmarlo, me gustaba mucho, entonces subía muchos. He avanzado y entonces llegué con la robótica. Cuando empecé con la robótica aprendí de nuevo muy rápido porque este tema también me interesó mucho y empecé a ser monitor, que quiere decir que cualquier persona que tenga una duda en el curso en el que yo estaba, pues le explicaba y llegué al punto en el que me convocaron no como estudiante, sino como monitor, o sea, para ayudar al profesor a que todos entendieran.
Después de eso, entonces empecé a interesarme más por la educación más presencial, o sea, no enseñar a través de un video en el que yo estoy solo hablando para mí mismo y que quien entienda, entendió, sino el hacer que todos entiendan, ser más inclusivo, el aprender a que un muchacho más rápido pueda captar el mensaje y que un muchacho también que con un aprendizaje más lento también lo pueda adquirir. Entonces, pues cuando estuve como monitor, pues miraba cómo los profesores enseñaban, empecé a captarme las técnicas y empecé a enseñar. Empecé a enseñar también estos cursos de Avanzar, Centro de Formación, robótica. Cuando el profesor estaba con una ocupación diferente, pues entonces yo me quedaba y enseñaba los temas solo. Y ahí fue cuando empecé a aprender técnicas, ¿cierto? Con la experiencia de cómo hacer que toda la gente en verdad aprenda. Cuando uno empieza, pues para uno enseñar es simplemente empezar a hablar todo lo que sabe y a escupirlo y a anotar en el tablero las fórmulas y ya. Pero me di cuenta que no es así. La educación es algo muy difícil y respeto mucho a todos los docentes porque es algo muy complejo el hacer que todos los estudiantes aprendan. Después de esta etapa de enseñar robótica, aquí en el pueblo, me fui al campo, a los corregimientos en Santa Inés con el proyecto Prometeo Robótica para el Campo, del cual soy co-desarrollador. Y ahí empecé a enseñarle a las personas del campo. Ahí ya empecé también con adultos. Me di cuenta que es muy diferente enseñar a distintas edades. Yo hasta ese momento estaba acostumbrado a enseñarle a niños, pero con Prometeo aprendí que hay que también saber enseñarle a adultos y jóvenes por igual. Actualmente se encuentra enseñando un curso de programación de videojuegos totalmente virtual, debido a la situación actual. Con este proceso de enseñanza, Licos ha aprendido a conocer cómo es el proceso de aprendizaje en cada generación, ya que ha trabajado tanto con niños, jóvenes y adultos. Para mí los niños son inquietos por querer aprender. No es un misterio para nadie que cualquier niño, cualquier cosa que veis, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es algo que a los adultos, pues, y para cualquier joven es como, otra vez va a preguntarme, porque hay veces que preguntan cosas que, pues, uno no sabe porque pregunta cualquier cosa. Entonces, a mí esto me interesó mucho, porque los niños quieren aprender y siempre quieren aprender. Entonces, ¿cómo enseñar a los niños? Sabiendo que quieren aprender, pero no tienen tanta atención. Los adultos tienen aproximadamente 50 minutos de atención, sin embargo los niños no tienen tanta, aproximadamente 30 minutos. Y eso que con las redes sociales o YouTube, que son videos cada vez de menos tiempo, pues la atención cada vez es menos. ¿Cómo hacer entonces que los niños aprendan? Yo en lo que he aprendido, considero que para que los niños aprendan hay que ser mucho más lúdico. Con los niños más pequeños, yo diría que en menos de 10 años, hay que dirigirse por la parte de los juegos. Por parte de los adultos, considero yo que ya ellos tienen como ya decidido que quieren aprender. Los adultos cuando están en una cosa de robótica es porque ya en verdad o tienen conocimientos previos o están dispuestos a darlo todo por aprenderlo, porque en verdad lo desean. Es por eso que con los adultos es más sencillo, con ellos se puede ser un poco más catedrático y enseñar cosas más teóricas, más complejas. En cuestión a los jóvenes hay que tener un equilibrio muy duro y es por eso que respeto mucho a los docentes. ¿Por qué? Los niños están en una etapa en la que quieren imitar todo lo que ven. Los niños son completamente imitación. Sin embargo, los adolescentes, mucha gente dice adolescentes por adolecer, desean más no imitar, sino replicar. ¿Qué quiere decir? Los niños imitan porque quieren obtener el mismo resultado con el mismo proceso. ¿Por qué? Porque es algo muy obvio. Si una persona está haciendo algo y le obtiene un beneficio muy grande, pues ¿yo qué hago? Hago lo mismo y obtengo el mismo resultado. Los adolescentes, conocidos también por ser algo anarquistas, hacen algo diferente. Ellos ven que una persona está obteniendo un resultado y no hacen el mismo proceso, sino que hacen un proceso diferente para obtener el mismo resultado. Esto para muchas personas es malo, no comprendo el porqué, pero a mi parecer es algo muy interesante, ya que esto es lo que motiva a las personas a crear cosas nuevas, a no seguir estando en el mismo rumbo de siempre, de seguirse agachados por el camino que ya está definido, sino el crear cosas nuevas, inventar. Entonces para los jóvenes el hecho de enseñar es como una mezcla, dejando más libertad para que ellos puedan hacerlo a su manera, yendo por su propio camino, que ellos aprendan de sus errores, sin embargo también dejándoles bastante cosas más catedráticas. Entonces para mí es eso, como que los niños de las manos, jugando, jóvenes más libertad y adultos ya sí las cosas como son porque ellos ya tienen más, quieren aprender los conocimientos como tal.
Considero yo que eso es lo que yo he aprendido de cómo enseñar. Sus ganas de aprender cada vez más le han dejado grandes satisfacciones y logros, como haber sido promovido de grado escolar, participar en proyectos con personas adultas que se sorprenden de todo lo que un joven de tan solo 14 años les puede enseñar. Estas experiencias lo han llevado a pensar que las personas en cualquier momento de su vida pueden desarrollar capacidades y adquirir nuevos conocimientos. Hay un dicho que expresa que el loro viejo no aprende a hablar. Pues en verdad no sé en los animales cómo será ese proceso, en verdad, pero este es un sesgo que tienen todos los adultos, bueno, no todos, la gran mayoría de las personas adultas, y entre más mayores más se acrecenta el sesgo de que no pueden aprender cosas. He visto personas, incluso jóvenes, y me ha sorprendido escuchar jóvenes de 20 años diciendo, no, es que yo no aprendí a tocar el piano o el violín porque eso se aprende a los 5 años y ya quien no lo aprendió a esa época ya nunca lo puede aprender. Y pues eso a mí en verdad me entristece el hecho de pensar de que entonces uno está destinado a, si no hizo algo de joven, nunca más lo va a poder hacer y tiene que seguir por el camino que escogió en una etapa de la vida que realmente cuando uno es niño, uno es muy inmaduro y uno no sabe lo que quiere, uno toca un poquito todas las ramas o se queda en una rama que al final no va a utilizar. Entonces me parece triste de que al final uno no pueda cambiar. Y esto es completamente erróneo. Una persona adulta tiene más facilidad para aprender, a mi parecer, que un niño. Por esto mismo, un niño está en una etapa en la que tiene un mundo desconocido a su alrededor y él quiere saber cómo funciona, pero al final él como que se da cuenta que no quiere saberlo todo, ¿cierto? Él únicamente quiere saber una parte y es ahí cuando un adulto se especializa en algo, en lo que más le gustó en este aprendizaje cuando era niño. En cambio, el adulto, como ya está, como decía ahorita, más concentrado en un tema y lo aprende más fácil. También hay que ver que hay varios tipos de inteligencias. Hay una inteligencia que se llama la inteligencia cristalizada. Esta inteligencia podríamos decir que es el aprendizaje que se adquiere a lo largo de la vida. En los cuentos siempre hay personajes como el sabio de la montaña, que siempre lo muestran como un anciano de 200 años que ya sabe de todo. Y esto pues para muchas personas era como un chiste de los cuentos de niños. Sin embargo, es algo muy, muy cierto. Cuando una persona va creciendo, conforme crece, va adquiriendo conocimientos no teóricos, sino conocimientos más como de vida, que le van a servir en todo momento. Esto de aquí es la inteligencia cristalizada y es lo que le permite, a mi parecer, que un adulto aprenda más fácil. ¿Por qué? Porque entonces el adulto ya tiene miles de conocimientos de muchos temas y entonces ya puede relacionarlo más fáciles con un conocimiento nuevo. Un niño no tiene conocimientos previos de nada, el niño va a llegar de cero, el adulto tiene conocimientos que puede relacionar. He visto, por ejemplo, cuando di las clases de robótica con los adultos, que ellos ya tenían conocimientos de electricidad. ¿Y por qué tienen conocimientos de electricidad? ¿Ellos querían especializarse en eso? No, para nada. Ellos eran cosas que tenían que arreglar. En la casa de pronto se les había dañado un aparato electrodoméstico o una conexión eléctrica y ellos lo arreglaban. Y el mero hecho de arreglar eso ya les dejó un conocimiento que cuando aprendieron la robótica lo pudieron utilizar. Entonces es por eso que me parece que ese sesgo está completamente erróneo y que no hay edad para aprender algo. Siempre es el momento idóneo. Así llegamos al final de nuestro programa, donde compartimos con un apasionado de la enseñanza y los cuentos de Edgar Allan Poe, Licos López Rivera, un joven que a sus 14 años ha recorrido un largo camino en el mundo de la tecnología, la cual le ha permitido descubrir sus talentos y sus sueños a futuro. Yo siempre he visto que las personas creen que la tecnología es una pérdida de tiempo. Muchas personas consideran que hacen que los niños se pierdan, etc. Sin embargo, para mí, el problema no es la tecnología como tal, sino cómo se aplique. Entonces, siempre he querido estar en esa rama, siempre he querido utilizar la tecnología para el bien de la sociedad. Y a mi parecer, de cada persona, de cada pequeña cosa que uno realiza, uno siempre debe sacar algo. Si no, pues como que no valdría la pena hacer nada. ¿De qué vale, pues de qué sirve estudiar, por ejemplo, ir a un colegio si uno no va a adquirir algún conocimiento? ¿De qué sirve conocer personas nuevas si uno no va a mejorar como persona a través de ver los errores de uno y los errores de los demás? A mi parecer siempre hay que vivir así, en un constante aprendizaje de todo lo que uno hace, por mínimo que sea. Le deja un aprendizaje, desde caerse por la calle, uno le dice, no, ya sé bien cómo caminar, hasta algo más complejo como puede ser hablar con una persona y darse cuenta de que uno está haciendo cosas que pues puede que para todas las personas no sea agradable. Entonces siempre, a mi parecer, uno debe de estar en constante aprendizaje de todo.